Estamos listos esta mañana para iniciar primera entrevista miércoles 7 de octubre del año 2009. Esta mañana vamos a conversar con dos representantes del gobierno de nuestro país. Humberto Centeno, ministro de Gobernación, está con nosotros. Bienvenido, Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte. La orden. Bienvenido. Está también Óscar Catán, director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Director, bienvenido también, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos los que nos ven. Y vamos a hablar esta mañana sobre estas denuncias que se han dado a conocer precisamente en el seno de estas dos instituciones. El ministro de Gobernación, Humberto Centeno, ha acusado a funcionarios de la administración anterior de malversar 4.8 millones de dólares en esa cartera de Estado, mientras que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social reporta un gasto de 5.9 millones por pagos de plaza fantasmas o inexistentes en la institución. Bueno, ¿esto cómo se llama? Se llama anomalías, corrupción, como usted quiera llamarle. La verdad es que es plata que suma casi unos 10 millones de dólares, ¿no? Solo en estas dos instituciones y en estos hallazgos que se están reportando inicialmente en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Ministerio de Gobernación. Estamos haciendo eco de este tema porque la población salvadoreña, los y las salvadoreñas, nos exigen a nosotros pues que traigamos estos temas acá, que se haga transparencia en las administraciones y que se denuncie, que se persiga realmente si hay delito. Y si no hay delito, pues obviamente existen los mecanismos para que estas personas que son acusadas o estas administraciones que son acusadas puedan desvanecerlos a través de los mecanismos que establece la ley. Humberto, comienzo contigo. Si nos puedes brindar un panorama sobre estos hallazgos, sobre estas denuncias que tú has hecho, que tiene que ver con funcionarios de la administración anterior, como el mismo señor Bolaños, como el ex ministro de Gobernación de nuestro país, Miguel Tomás López, etcétera, ¿no? Hay varios nombres que tú mencionaste en esta conferencia de prensa que diste a conocer a los medios de comunicación. Bueno, primero, buenos días, pueblo salvadoreño. Gracias, Romeo, por invitarnos. Si ustedes recuerdan, el 2 de junio que tomé posesión de mi cargo como ministro de Gobernación, extrañamente ningún funcionario de la administración anterior me entregó la cartera. Me extrañó mucho y comencé a sospechar que ahí había sucedido algo en los periodos anteriores. Días después encontré micrófonos en 7 lugares de las salas privadas, la sala de reuniones y el despacho mismo del ministro. Encontré 7 micrófonos. Posteriormente comenzamos a indagar un caso que me llamó mucho la atención. A los 10 días de estar en gobernación, vaya por el 11 de junio, apareció un cheque de 36,000 dólares que tenía que firmar el suscrito, que iba dirigido a Lista. No lo firmé. En ese tiempo tenía ad honorem un equipo jurídico, en vista que no me entraron la cartera, y comenzaron a indagar. ¿Y a qué correspondía el pago de estos 37,000 dólares, ministro? Pues al final, después de investigar unos 15 días, nos enteramos que desde el año 2001 en el Lista hay sucesivos convenios en los cuales se asignan 400,000 dólares para un programa de producción agrícola y seguridad ciudadana. Esa asignación mensualmente Hacienda deposita en el Ministerio de Gobernación esos 36,000 dólares y Gobernación se los transfiere a Lista. Ahí teníamos un empleado jubilado, un coronel Murcia. Este coronel Murcia era el responsable de administrar el fondo en el Lista. Cuando pedimos información, nos enteramos de que ese fondo estaba siendo manoseado. Por ejemplo, los fines de ese convenio era para ayudar a la producción agrícola. Y cuando revisamos los documentos, aparecía que estaban pagando promotores, 200 dólares mensuales a cada promotor, pero también aparecían ahí salarios de 1.900 dólares de esos fondos supuestamente para ayudar a los campesinos, sobre todo a ex combatientes de la Fuerza Armada. También detectamos que en los listados que mensualmente tenían que enviar a Gobernación aparecían nombres, pero no tenía firma de recibido ni nada. Al final decidí retener el cheque, pedí una auditoría a la Corte de Cuentas
y detectamos pues de que este fondo desde el 2001 se había venido malversando. En total son 5 denuncias interpuestas por el Ministerio de Gobernación. Son 6 denuncias. 6 denuncias. Sí. El otro caso es el caso de Correos. El caso de Correos, hay una denuncia por más de $800,000. Ahí se inventaron hace mucho tiempo el Comité de Mejoramiento del Empleo Postal, que era supuestamente para mejorar las condiciones de los empleados. Pero al final, para malversar la venta de sellos postales, un porcentaje entre el 5 y el 10% se depositaba en la cuenta de este supuesto Comité de Mejoramiento. Además de eso, inventaron cobrarle a la gente lo que le llaman el embalaje, es decir, usted va a Correos, depositaba su carta y le decían, miren, en aquella esquina vaya para embalaje. Los fondos del supuesto embalaje jamás ingresaron a la tesorería del Ministerio de Hacienda. En ese caso, nosotros, la fuente de información fueron reuniones que tuvimos con los trabajadores, unas 2 reuniones con todos los empleados de Correos, y ellos manifestaban que en los últimos 4 años el exdirector, el señor Santa María, que es concejal del alcalde Quijano de San Salvador, en los 4 años no había dado un informe de los ingresos, los gastos y los saldos de ese fondo. Al final detectamos que ese fondo, primero, es ilegal su creación, y segundo, que estaba siendo manoseado no solo por el actual, por el exdirector de Correos, sino que por los anteriores directores. El otro caso es el caso de Corsaín. Corsaín le vendió un terreno a Gobernación, y en esta venta de terreno se le compraron, bueno, eran 87,000 varas cuadradas, supuestamente. Cuando ya comprado, se dan cuenta que faltaban 10,000 varas cuadradas. La vara cuadrada la compraron Gobernación a Corsaín a más de $9, pero cuando regresan, lo que no aparecía como extensión de la propiedad, el equivalente a las 10,000 varas, pues Corsaín únicamente le paga un poquito más de $4 al Ministerio de Gobernación. Un buen negocio, ¿verdad? Solo ahí se fueron cerca de $400,000 que de una forma fraudulenta se utilizó. Ahí está vinculado, por supuesto, el ex presidente de Corsaín y los ministros que hicieron todo el procedimiento de compra de esas tierras, que fueron como 4 ministros. ¿Cuáles ministros? Exministros, en todo caso, ¿no? Sí, los exministros. Usted ha mencionado al señor René Figueroa, al señor Bolaños también ha mencionado en esta cantidad, tema. Esta cantidad son 408,895. Los exministros que estaban con Raúl López Andreu, René Figueroa, Rogelio Juan Tobar García, el expresidente de Corsaín, y otros por peculado e incumplimiento de deberes. Eso está debidamente documentado, la Fiscalía lo tiene. Ahora, ministro, ¿esta plata está en manos de estos funcionarios o está en una cuenta que fácilmente los funcionarios pudieron accesar para obtener esos fondos que fueron malversados? Bueno, el Departamento Jurídico lo que ha hecho es hacer la denuncia. Es la Fiscalía la que, según la Constitución y la ley de la República, tiene que investigar estos 6 hechos que hemos denunciado de acuerdo a la ley. ¿Pero hay involucramiento directo de estos funcionarios? Pues ellos participaron en todos los procesos, tanto en la negociación desde la compra como en la compra misma y en la devolución del dinero que se había pagado de más de Gobernación a Corsaín. Bueno. En el caso del Seguro Social, director, tengo entendido que tiene que ver también con 481 plazas fantasmas que fueron otorgadas, digamos, a una institución de vigilancia, ¿no? A una empresa de vigilancia en nuestro país, plazas que no existían obviamente, por eso se llaman así, y que hubo más o menos un desembolso de $202,000, si no me equivoco, usted me corrige cuál es la cifra correcta, pero cuéntanos un poco cuál es el hallazgo y cuál es la situación que se ha encontrado en torno a este tema en el Seguro Social. Bueno, buenos días, Romeo. Sí, evidentemente los casos de las plazas fantasmas empezaron a sonar desde el inicio de mi gestión, cuando a mediados de junio la empresa Serconce pues
nos manda una nota diciendo que ya no prestaría más los servicios al día siguiente. Inmediatamente iniciamos un cálculo de cuántas eran las plazas reales para ver cómo contratábamos. Y ahí fue la primera sorpresa, que al hacer ese análisis rápido, nos encontramos que con 250 vigilantes privados podíamos cubrir las instalaciones. Y cuando lo comparamos con los contratos que estaban vigentes de esta empresa, sumaban un poco más de 700, 715.